Buenos días, hermanos. Buenos días, niños. Ve que de razón la Sagrada Escritura dice que tenemos que convertirnos en niños. A los grandes se nos olvidan las cosas como el hermano Flores. Y a los grandes nos cuesta mucho responder un saludo. Por eso el Señor dice que tenemos que volvernos como niños. Muy buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cuántos están felices en esta mañana? A ver, ¿cuántos están felices? Una de las particularidades de nosotros los adventistas es que somos felices. El problema es que no lo demostramos. ¿Usted nota la diferencia? A ver, ¿cuántos estamos felices, hermanos? Eso, estamos felices. Hay un corito, siento que no hay especial, hay un corito que de pronto no lo sabemos, o si lo sabemos lo vamos de nuevo a cantar, a aprender los que no lo sabemos. Habla del gozo. Sí, yo tengo gozo, 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 es tan hermoso que mi alma canta. ¿Cuántos lo saben? Eso, ayúdame a cantarlo, vamos a cantarlo así con gozo, vamos. Yo tengo gozo, 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 es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día más y más. Ahora vamos a cantarlo con gozo, ¿qué les parece? Vamos. Yo tengo gozo, 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 que tengo tristeza, no canto con alegría, estoy muy aburrido. ¿Así dice el corito? Así no dice el corito, hermanos. Vamos de nuevo. Yo tengo gozo, 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 es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día más y más. Yo tengo gozo, 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 es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día más y más. Hay una diferencia cuando sentimos lo que hacemos y debiéramos acostumbrarnos a sentir lo que hacemos. Y ese es el plan de Dios. A ver, ¿cuántos se bañaron hoy, hermanos? ¿Cuántos se echaron perfume? El sermón de hoy, el título del tema es ¿qué clase de perfume qué usas? ¿Qué clase de perfume usas? Y yo voy a aprovechar que mi esposa no está acá para contarles algo. Cuando estaba adolescente, no hace mucho tiempo atrás, nos propusimos en el internado, mientras estábamos estudiando, conquistar una chica que éramos 6 compañeros, nos gustaba, estaba linda, preciosa la chica, y nos propusimos los 6 compañeros conquistarla. Y entonces el que la conquistara primero, entonces imagínense, iba a ser alarde de que conquistó la chica. Así que cada uno nos propusimos conquistar a la chica y de pronto cada uno comenzó desde el primero hasta el 6º a venir desilusionado, incluyéndome a mí, con la cabeza gacha. Pasó el tiempo, esta chica se casó con un pastor y en un congreso nos encontramos ahí y comenzamos a dialogar sobre aquella dinámica que hicimos de conquistar a la chica. Y le preguntamos a ella por qué razón ella no nos aceptó, ninguno de los 6. Y ella nos dijo, lo que pasa es que todos ustedes olían a lo mismo. En ese tiempo estaba en
era común en el internado usar un perfume que se llamaba pino silvestre. Yo no sé hace cuánto usaron el pino silvestre. El pino silvestre era un perfume muy barato, y por eso lo comprábamos. Pero el asunto es que no lo comprábamos todo. Alguien del grupo que tenía un poquito de recursos le mandaban el pino silvestre y todos usábamos el pino silvestre. Cuando llegó el momento de ir a conquistar a la chica, cada uno nos echamos el mismo perfume. Ella dijo, lo que pasa es que todos ustedes usan el mismo perfume y ese pino silvestre lo detesto. ¿Qué perfume usamos? A ver. Los seres humanos tenemos algo precioso que son los 5 sentidos. Gracias a los 5 sentidos nos comunicamos con el mundo y podemos carecer de alguno de ellos, pero si es así, se produce una inevitable desconexión con el exterior. Si nos falta la vista, nos desconectamos del mundo exterior. Si nos falta el oído, nos desconectamos del mundo exterior. Si nos falta el olfato, también nos desconectamos del mundo exterior. De todos los sentidos, el sentido del olfato se caracteriza por ser el más rápido en poner a funcionar nuestro cerebro. El sentido del olfato. Transportándonos a un mundo de emociones y de sentimientos distintos y más ¿qué dice? Más profundos que el que nos sugiere la visión de una imagen o percepción de un objeto. Vamos a entenderlo un poquito. El sentido del oído es el sentido que tiene mayor conexión con el cerebro, el sentido del oído. Por eso la Sagrada Escritura utiliza muchísimo el que tiene oído oiga. ¿Y la fe entra por dónde? Por el oír. Pero hoy vamos a hablar del sentido del olfato. Él dice que el sentido del olfato afecta rápidamente nuestras emociones. Si vamos caminando por un lugar y nos huele a comida, percibimos el olor a comida, enseguida comenzamos a sentir la sensación de hambre, porque las papilas gustativas comienzan a trabajar y nos produce una sensación de hambre por el olfato. Si estamos en un lugar donde hay un ambiente agradable, hay flores, quizás estamos en el bosque y percibimos el aroma del bosque, como que nos invita a entrar, nos atrae. Y una de las cosas curiosas es que si hay flores, somos tentados a percibir el aroma de cerca. El aroma de cerca. De todos los sentidos, ¿cierto? Trabaja así. Nosotros tenemos algo que los expertos le llaman neuronas del olfato, en el área de la nariz. Neuronas del olfato. Tenemos la capacidad de percibir, ¿cierto?, los distintos aromas o perfumes a través de nuestra nariz. Dios nos dio ese privilegio de percibirlo. El perfume existe desde que existe el sentido del olfato. ¿Y desde cuándo existe el sentido del olfato? Y ustedes tienen razón, desde el momento de la creación. ¿Por qué ustedes dicen que desde el momento de la creación? ¿Por qué? Oh, porque el Señor, además de que hizo todo bueno en gran manera, ustedes imagínense, hermanos, entrando a la creación, al Edén, y percibiendo todos los aromas y perfumes de ese ambiente, ¿cierto?, que representaba el cielo en la tierra, el Edén. Además de ser precioso, era muy agradable y todo lo que se percibía a través del olfato atraía. Si a pesar del pecado, ¿cierto?, se ha extinguido un tanto esos aromas y nos sentimos agradados por ellos, imagínense en el Edén. Claro que sí. La pareja creada tuvo el privilegio de percibir las esencias, los aromas, los perfumes de la tierra recién creada. ¿A cuánto les gusta el olor a tierra mojada? Oh, sí, sí.
La hermana White en alguna parte, se me vino ahora a la mente, y no, discúlpenme que no les doy el dato, la hermana White dice que cuando nosotros tenemos contacto directo con la tierra, aprendemos a ser más humildes. Wow, cuando comenzamos a percibir, ¿cierto? Y trabajar la tierra. Y realmente cuando uno está en el campo, en la mañana cuando despertamos y podemos ir al campo, el aroma de la tierra, de ese rocío, ¿cierto? Sobre la tierra mojada, coger la tierra y llevarla a la nariz, el aroma, ¿cierto? Incluyendo los animales, las flores, es muy, muy agradable. El perfume apareció por primera vez en la creación, pero más tarde, debido al pecado, el ser humano aprendió desde sus orígenes a distinguir un buen olor, ¿de qué? De un mal olor. Así que con un buen olor nos atrae y un mal olor, ¿qué? Rechazamos, nos alejamos, no queremos estar donde huele mal. El perfume se ha usado en estrecha relación con la religión, empleado como purificante del alma y también como ofrenda. Esto es interesante, muy interesante lo que vamos a ver en esta mañana. El incienso se empleaba en las ceremonias religiosas y al igual que hoy en día se despedía a los muertos con flores. En la mayoría de los casos era el sacerdote el encargado de mezclar los aromas en las proporciones adecuadas. Desde el libro de Génesis, del Apocalipsis, hay muchas referencias acerca de los aromas y los perfumes y las esencias. En todas las culturas se ha venido utilizando el perfume, en todas las culturas. Para los griegos, árabes y egipcios, el perfume era denominado el aroma invisible de los dioses. Tiene una connotación religiosa. Aquí en Génesis 3, 37, 25, vamos a recordar un poco la historia de José. Iba a ser vendido por sus hermanos, lo habían metido en una cisterna y pensando en qué hacer con él, de pronto vieron a la distancia una compañía de ismaelitas. Y dice la referencia bíblica que ellos traían ¿qué cosa? Aromas, bálsamo y mirra. ¿Y iban a llevarlo a dónde? A Egipto. ¿Ustedes creen que los hermanos de José percibieron ese aroma? Si usted fuera un vendedor de perfumes, ¿percibiríamos el aroma? ¿Usted ha entrado a alguna tienda donde le dan una demostración en una plaquetica así larguita de cartoncito, donde le dan para que usted deguste ese perfume? Usted lo huele, se lo mete un tanto a la ropa y después se olvidó de él y pasado el tiempo dice, oye, ¿por qué huele a perfume? Y encuentra usted ahí en la prueba del perfume. El perfume tiene una característica. Los perfumes no son estáticos, los perfumes se extienden, trascienden. Esa es una de las características. Pero prosigamos, que llegaremos a algo más importante. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 30, que vamos a encontrar algo precioso ahí en el capítulo 30 del libro de Génesis. Perdón, hermanos, me equivoqué, es Éxodo 30, no es Génesis, Éxodo 30. En el capítulo 30 es la continuación de todos los utensilios relacionados con el tabernáculo y los planes que Dios tenía, ¿cierto?, al ser usados, incluyendo la parte simbólica de ellos. En el capítulo 30 les voy a llevar en algunos pasajes, ahí está el versículo 25, que es el que usaremos más tardecito, pero los voy a llevar el capítulo 30, el versículo 7. Versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. El incienso, hay referencia, ¿cierto?, del incienso. Versículo 7.
Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿En qué parte del tabernáculo estaba el altar del incienso? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde? ¿En qué parte específica? El altar del incienso. Les doy una clave, estaba dividiendo una parte de otra parte. El lugar santo del Santísimo. Había una cortina que separaba el lugar santo del Santísimo y el sacerdote esparcía ahí, ¿qué cosa? ¿Qué esparcía? La sangre, ¿cierto? En representación, ¿cierto? Del sacrificio expiatorio de Jesucristo, y el perdón de pecados por confesión de pecados se esparcía sobre la cortina. ¿Ustedes imaginan una cortina en la cual se esparcía sangre de todos los días? ¿A qué olería? ¿Algo agradable? No. Pero el Señor utilizaba el altar del incienso para refrescar y dar un aroma, y además de eso simbolizando las oraciones del pueblo que trascendían del lugar santo al lugar santísimo. Qué lindo eso, ¿verdad? Precioso cuando uno se ubica en ese aspecto. Ahora vayan conmigo al versículo 22. Versículo 22 de Éxodo capítulo 30. Habló más que Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad de esto es 200 ciclos, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Quiere decir que en el templo de Israel había algo muy importante que representaba la santa unción. ¿Qué era lo que representaba la santa unción? ¿Qué era? Niños, están dormidos. Voy a volverles a leer. El Señor le dice a Moisés: tomarás especies finas. Y en las especias finas, entonces se menciona la mirra, la canela, el cálamo, la casia y el aceite de olivas. Y se iba a hacer una mezcla de acuerdo al arte de un perfumista, de un especialista, en la materia. Y dice el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, un valioso ungüento, importante ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. ¿Para qué era ese aceite? El aceite de la santa unción. Qué interesante. ¿A qué representa el aceite en la Sagrada Escritura? Al Espíritu Santo, correcto, el Espíritu Santo. En el tabernáculo, mire hermanos, los voy a llevar con la imaginación. El tabernáculo estaba en Lombard, ¿verdad? ¿Estaba ahí? No, no estaba ahí, estaba en el desierto. No estaba en un lugar, ¿cierto?, muy predominante, rodeado de flores, de bosques lindos. No, estaba en el desierto. Y en el desierto el Señor levantó un tabernáculo con el propósito de encontrarse Dios con su pueblo. Y el Señor lo llenó de elementos esenciales para que recordásemos el plan de salvación. ¿Me siguen, hermanos? Yo tengo sueño. ¿No? Ok. No se me duerman, hermanitos. El Señor tenía un plan con el pueblo de Israel, que recordaran a través de todos los oficios del santuario el plan de salvación. La santa unción. Versículo 26, con él ungirás el tabernáculo, la reunión, el arca del testimonio. Y el versículo 30 dice, y ungirás también a Aarón, porque era el de la santa unción, era para ungir al sacerdote.
Y versículo 33, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraños será cortado entre el pueblo. Aquí habla acerca de que era un rito especial para los hijos del Señor, los sacerdotes. Y luego el versículo 34 sigue hablando acerca de las especies aromáticas, del gálbano aromático. Si usted lee todo ese capítulo, encontrará muchas cosas interesantes respecto al significado de los inciensos, de los aromas y perfumes en la casa del Señor. ¿Cuál es el título del tema, hermanos? ¿Qué perfume usas? No se va a olvidar usted de ese título. En Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran, ¿qué cosa? El corazón. ¿Cuántos se alegrarían si en esta mañana recibiesen un perfume? ¿Cuántos? Sí, en la mañana usted se echó perfume, se alegró, ya. Y a veces hay perfumes que no le huelen a la misma persona y anda preguntando, ¿sí huele algo? ¿Huelo algo? ¿Cierto? Como queriendo aprobación respecto al perfume. Aquí hay varios elementos principales del perfume. Uno es la sustancia. Para el perfume se utilizan muchas clases de sustancias. Hay sustancias naturales, ¿cierto? Como plantas, como grasas de animales, claro que sí, como grasas de animales, aceites. Hay sustancias líquidas, sustancias en polvo que se utilizan para el aceite, el perfume. La esencia, a ver, ¿quién me menciona una esencia? ¿Una esencia? ¿Ah? La menta, ok, muy bien. ¿Qué otra esencia? ¿El qué? El jazmín, ok, muy bien. El aroma, y cuando hablamos de perfumes hablamos de aromas únicos. Los expertos en perfumes pueden distinguir entre un perfume u otro perfume dependiendo del aroma. También se habla del recipiente y el propósito del uso de los perfumes. Y aquí algunas fotos de algunos perfumes. De pronto ustedes de uno de estos tienen en casa. Se ha proliferado muchísimo y hoy se habla del arte de los perfumes, idéntico como se habla del arte de la ropa, ¿cierto? De los diseñadores. Hay diseñadores de los frascos, de los recipientes, diseñadores de las tapas, diseñadores, ¿cierto?, del producto, de los aromas, y entonces somos atraídos a través del recipiente. ¿Qué dije yo? ¿Que somos atraídos a través de qué? Del recipiente. Un dato curioso. En cierta ocasión, en el transcurso de una entrevista a Marilyn Monroe para la televisión, le preguntaron qué se ponía para dormir y ella contestó, solo unas gotas ¿de qué? De Chanel 5. Eso consiguió para las ventas de la casa Chanel mucho más que todo el dinero invertido en publicidad hasta ese momento. Le preguntaron a Marilyn Monroe, ¿qué perfume usas antes de dormir? ¿Y qué dijo? Chanel 5. Aquí entramos a la parte importante del tema, hermanos. El perfume es sinónimo ¿de qué? ¿De qué? De salvación. Todo lo que había en el tabernáculo apuntaba hacia el plan de salvación. Todo, incluyendo el altar del incienso. Y el plan de salvación. Y vamos a buscar el capítulo 26 de Mateo. El capítulo 26 de Mateo. ¿Qué encontramos en ese capítulo 26? El capítulo 26, el versículo 6 al 13. ¿Me siguen, hermanos? Muy bien. Y estando Jesús ¿en dónde? En Betania, en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué se enojaron los discípulos? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estaba una mujer quebrando un perfume de gran valor. La hermana White, cuando hace referencia en el deseado todas las gentes acerca de este incidente, dice, ¿saben qué discípulo fue el que exclamó eso? Judas. Judas. Fue Judas el que dijo, ¿cómo así? Algo tan precioso que pudimos utilizarlo si lo vendíamos, ¿cierto? Para la causa del Señor. Entre comillas, ¿cierto? Pensaba Judas. Dice que los discípulos se enojaron, se molestaron por este incidente. Vamos a pensar que este era el vaso de alabastro. Aprovecho que mi esposa no está aquí para traerle el perfume. Y que yo aquí explicándoles acerca del sermón del tema, se me cae y se me rompe. ¿Cuántos estarían felices? Pero ¿cómo se le ocurrió traerse el perfume de la esposa y sin permiso? Y entonces quizás cada uno tendría razones, ¿cierto?, para juzgarme y para hacer que este tema no tenga sentido. Porque se quebró, ¿cierto?, aquello que era valioso. ¿Les parece bonito? Sí, a la mayoría de las mujeres les puede parecer bonito este perfume. Pues María se acercó a Jesús con un perfume valioso y se lo quebró en sus pies. Dice que enjugó sus pies ¿con qué cosa? Con sus cabellos, y untó el perfume. ¿A dónde vamos, hermanos? Versículo 9, porque esto no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho al fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ¿quién? ¡Wow! Donde quiera se predique el evangelio. Aproximadamente 2000 años atrás, el Señor Jesús murió por ti y por mí, y todavía seguimos hablando de ¿quién? De María. Aquí se parte la historia en dos. Esta María se referencia también al espíritu de profecía de que antes de quebrar ese perfume, ¿quién era? ¿Cómo era conocida esa mujer? ¿Cómo? Como una mujer adúltera. Miren el contraste, hermanos. Una mujer adúltera. ¿Qué clase de perfume usaba María? El perfume del adulterio. Donde quiera aparecía María, salía de ella, se esparcía el olor de fornicación y adulterio. No era una mujer apreciada, valorada, amada por lo que le rodeaban. Y cuando se encuentra con Jesús, su vida se parte en dos. Y ella recibiendo la bendición de la gracia divina, esa porción de su espíritu, del Espíritu Santo en su ser, no encontrando algo más valioso para regalarle a Jesús, le regala aquello que había acumulado por años, algo valioso, el perfume de nardo. ¿Por qué se contaría una historia diferente de María? Porque fue transformada por el perfume de Jesús. Ella estuvo en el altar del incienso y sus oraciones fueron escuchadas. ¿Qué les parece, hermanos, si en la iglesia buscáramos una persona con un megafón, así le dicen, con un parlante de esos, y nos gritara a todos
Debemos predicar el evangelio. ¿A cuánto nos gustan que los griten? A nadie nos gusta que nos griten. Pero pudiera ser que haya personas desesperadas en la iglesia porque se predique el evangelio. Pudiera ser que en el cielo los ángeles están desesperados porque se predique el evangelio. Pudiera ser que nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo estén desesperados porque se predique el evangelio. Donde quiera se predique el evangelio, ¿se hablará también de quién? De nosotros. Escuchen bien esto, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos parte de la historia de la predicación del evangelio, que seamos, ¿qué cosa? El recipiente del perfume. Ese es el plan de Dios. Que seamos el recipiente del perfume. Para que se cuente una historia del plan de salvación que incluya nuestro nombre. A mí me parece precioso ese plan de Dios. Dios no es egoísta con nosotros. Dios quiere que en el plan de salvación tú y yo tomemos parte. Tú y yo tomemos parte. Y que seamos receptores de ese perfume de salvación para esparcírselo a tanta gente que perece. Tanto ser humano que necesita la gracia de Dios. Me perdonan que me equivoqué cuando escribí Eclesiastés, me acabo de dar cuenta. Eclesiastés 10:1. Miren lo que dice ese versículo. Yo quiero que me tengan un poquito de paciencia. Ella dio las 12, pero tengan paciencia. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ay, ay, ay. No hay algo al que le huyan más los perfumistas a aquellas moscas mientras ellos preparan sus perfumes. ¿Por qué creen ustedes de que las moscas pueden estar presentes en un lugar donde se preparan los perfumes? ¿Qué las atrae? Los aromas, las esencias, los dulces. Claro que sí. Y hoy en día, pues los perfumes no se hacen en la intemperie como se hacían en tiempo antiguo. Así que las moscas eran el principal enemigo de los perfumes. Una mosca que caía dentro de un perfume lo dañaba para siempre. Las moscas son muy desagradables. Las moscas hacen cosas como estas. Cuando ellas encuentran un pedazo de arroz, la mosca no puede deglutir ese arroz y lo escupe primero. Y esa saliva contiene unos elementos que hacen que ese arroz se desmenuce para poderlo tragar, pero primero escupen lo que van a comer. Algo desagradable, ¿verdad? Las moscas hembras, se la pasan dejando sus huevos en todo aquello que tocan. Así que vemos un pan y viene una mosca y lo toca y está dejando sus huevos llenos de podredumbre. Aquí hace un paralelo, el poeta hace un paralelo diciendo: las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Mire, yo me traje toda la colección. Las moscas muertas. ¿Qué serán las moscas muertas, hermanos? Ojo, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos partícipes del plan de salvación, de llevar el evangelio al mundo. Pero las moscas muertas están dañando nuestro perfume. ¿Cuáles moscas muertas? ¿Ustedes creen, hermanos, que la indiferencia entre nosotros puede dañar el perfume? Al principio dije de que
los aromas no son estáticos, se esparcen, sean buenos o sean malos. Los que nos rodean perciben quiénes somos, los que nos rodean. ¿Será, hermanos, que las quejas en la iglesia, estarnos quejando de todo, pudiera ser que sea una mosca que está entrando en nuestro perfume? Yo estuve pensando mucho ayer en este tema, hermanos. Porque parte de la razón por la cual nuestra iglesia no crece es porque yo soy parte de esa culpabilidad en la iglesia. Puede ser que estoy permitiendo que moscas muertas entren en mi corazón. La indiferencia, las quejas, los resentimientos, las amarguras, nuestros estilos, nuestras formas, y nos llenamos de motivos para no participar en la obra de predicar el evangelio. Y no esparcimos ese evangelio como Dios quiere, porque nuestro perfume está contaminado por las moscas muertas. En el Amazonas hay un insecto parecido a una mosca que se llama musaraña. No sé cuántos conocen la musaraña. La musaraña es terrible. Destruye todo lo que encuentra, la musaraña, una especie de mosca. Se hicieron un experimento, se colocaron 2 musarañas dentro de un recipiente cerrado y se les colocó un pedazo de carne del tamaño de las 2. Un pedazo de carne era del tamaño de las 2. Se las dejó toda la noche allí y se pusieron parlantes pequeños alrededor del recipiente y comenzaron a escuchar cómo las musarañas estaban peleando para comerse aquel pedazo de carne que pesaba más que ellas 2. En la mañana, cuando las personas que hicieron el experimento fueron a abrir el recipiente, encontraron que se habían comido toda la carne, pero solo existía una musaraña. Nosotros nos podemos convertir en musarañas en la iglesia. ¿Saben, hermanos? Ni tú ni yo somos perfectos. Pero intencionalmente pensamos que los demás tienen que serlo. Repito, hermanos, ni tú ni yo somos perfectos, pero intencionalmente pensamos que los demás tienen que serlo. ¿No es cierto, hermanos? El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y tú y yo estamos llenos de cosas que cambiar. Por eso decía, hermanos, que este sermón es para mí primero. ¿Cuántas quejas albergamos en nuestro corazón? ¿Cuántas inconformidades? ¿Cuántos malestares y resentimientos? ¡Moscas muertas! Y aunque vengamos bien vestiditos, aunque nos pongamos la corbatica, aunque nos pongamos gel en el cabello, aunque saludemos con lindas sonrisas, si nuestro perfume está contaminado, oleremos mal. Solo que vivimos engañados. Porque para Dios somos grato olor de Cristo que se esparce tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Ese fue el versículo que estudiamos en la lectura bíblica. Me encanta esta versión, Dios habla hoy. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo. Miren, hermanos, he aquí la gracia, la gracia. La gracia es algo que no nos lo merecemos. Ninguno. Pero Dios nos trata como si no lo mereciésemos. Eso es gracia. Eso significa que tú y yo, cuando nos ponemos en manos del Señor, el Señor no ve nuestros defectos, no ve nuestras deficiencias, no ve nuestras torpezas, no ve las moscas muertas. Él lo que ve es el plan que Dios tiene contigo y conmigo para la salvación. Y Él quiere que seamos grato, ¿qué? Olor. ¡Qué bella promesa!
Dios quiere que tú y yo olamos a salvación. Aún con nuestros defectos, aún con nuestras deficiencias. Porque para Dios somos gratos los de Cristo, que se esparce tanto los que se salvan como los que se pierden. Eso significa que aún afuera, aquellos que rechacen el plan de salvación, se les va a quedar que tú y yo olemos a Jesús. ¿Qué clase de perfume usas? ¿Qué clase de perfume te gustaría usar a partir de ahora si no lo hemos estado usando? ¿Sabe, hermano, que es fácil enredarnos como pueblo del Señor? Enredarnos. Por eso es que Dios no nos usa como Dios quisiera. No nos damos cuenta de cuánta necesidad hay porque estamos ocupados en torpezas. Si nos ocupáramos haciendo la obra del Señor, no tendríamos tiempo para estar debilitándonos con cosas. Estas cosas son lindas, sí, a la vista del ser humano. Son agradables, tienen buen aroma, nos atraen, nos gustaría tenerlas. Pero hay un aroma que durará para siempre. Y es el aroma de Cristo en tu corazón y el mío. ¿Qué clase de perfume usas? Permitamos, cierto, que el Señor, con su Santo Espíritu, derrame ese aceite de la santa unción que tanto necesitamos para esparcir la luz de Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Para terminar, vamos a entonar las estrofas del himno 552. Puesto de pies, hermano, himno 552. Oh, cuánto necesita obreros del Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla ven, sígueme, Señor, tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta
En esta hora, amantísimo Padre, te solicitamos encarecidamente el aceite de la unción. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras torpezas y que hemos sido descuidados en permitir que moscas entren al perfume. Límpianos, Señor. Y queremos decirte en esta mañana, cuenta conmigo, Señor. Que pongamos nuestros deseos, nuestros intereses a un lado para poner los deseos de Cristo en nuestros corazones. Cuenta conmigo, Señor. Que sea, Señor, el cántico que le demos a partir de ahora en nuestros corazones y que ascienda a los cielos como un compromiso de servicio contigo. Cuenta con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.